Todos conocemos Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, ya que hace poco salió un remastered, juego donde controlamos a Lara Croft y Curtis, pero ¿sabíais que Tomb Raider, el ángel de la oscuridad iba a ser una trilogía y que el segundo personaje jugable, Curtis Trent, iba a ser un personaje con mucho más potencial? En este vídeo hablaremos sobre la historia que nunca te contaron de Curtis Trent. Antes que nada, este vídeo estará dividido en dos secciones, que serán cruciales para entender el mismo. La primera tratará de la vida en torno a Curtis y los Lux Veritatis, dicho de otro modo, en la vida de su abuelo, de su padre y los Lux Veritatis, y el mismo Curtis. Para entender esta primera parte estará dividido en varios años, y luego en la segunda sección hablaremos del juego que va a protagonizar el mismo Curtis, que ya adelanto que no sería ningún Tomb Raider, o tal vez sí. Esta información, que no es fácil de encontrar, ha sido extraída de fuentes en inglés. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. En 1954, el abuelo de Curtis, Gerard, fue capturado y asesinado por Eckart y la Cábala. El padre de Curtis, Constantin, con 21 años heredó la condición, aquí supongo que significa que se convirtió en un Lux Veritatis, de su padre. Desde ese momento, Constantin se convirtió en el objetivo de los ataques de la Cábala, que pretendía erradicar totalmente la Orden Lux Veritatis. Solo hubo unos pocos supervivientes de la Orden, que emprendieron una lucha constante contra Eckart y la Cábala. El mundo vivía ajeno a esta guerra oscura que se estaba librando tras los ojos incrédulos de la humanidad. En 1966, Constantin, con 33 años, conoció a una india navaja americana, Mary Corner. Esta mujer es importante. Ella consiguió sobrevivir al fuego cruzado del asalto de la Cábala contra Constantin. También te digo que vaya mala suerte encontrarte en medio de la reyerta, pues demostró tener poderes innatos inesperados. Luego ella regresó a los estados NB. Si al igual que yo no sabes lo que son los estados NB, ahora te lo explico. Nuevo Brunswick, no confundir con John Wick, es una de las 10 provincias que, junto con los 3 territorios, conforman las 3 entidades federales de Canadá. Ahora ya podemos continuar con el vídeo. El padre de Mary Cornell había sido uno de los oficiales marineros que trabajaban con el código navajo durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual explica su área de interés especialista. En 1969, en una misión de Lux Veritatis contra la Cábala, Constantin llega a los Estados Unidos buscando a Mary Cornell. Mientras visita las ruinas del Cañón Chaco en Nuevo México, volvió a encontrarse con ella. Poco después, Constantin y Mary se casaron en secreto mediante una ceremonia de la tribu navaja. Los siguientes años los pasaron viajando de un lado a otro entre Estados Unidos y Europa. En 1972, Constantin llevó a Mary a un lugar seguro de Lux Veritatis, en Utah, Salt Flats. Allí nació el hijo de ambos, a quien llamaron Curtis. Tan pronto como Curtis y su madre estuvieron a salvo, Constantin regresó y viajó por toda Europa para ayudar en la Guerra de las Sombras, es decir, el eterno conflicto entre la Cábala y Lux Veritatis. En 1975, cuando la familia regresó a Europa, Curtis tenía 3 años. Ellos fueron pasando por variedad de refugios seguros de Lux Veritatis en antiguas fortalezas por toda Europa y Oriente Medio. Vaya infancia más dura la de Curtis. Hoy está en Alemania y mañana a la noche está en Turquía. En 1976, Curtis y su madre pasaron un año escondidos en Escocia, mientras Constantin se encontraba en la batalla que se centró en ciudades subterráneas de Anatolia, en Turquía central, donde Eckart aparentó ser eliminado, pero resultó ser una trampa. Solo 6 miembros de la Lux Veritatis sobrevivieron, aparte de Constantin. En 1988, Curtis, ya con 16 años, se inició bajo la supervisión de los 6 miembros que quedaban. Su padre estuvo ausente por unos años de las misiones de Lux Veritatis. En 1991, a los 19 años, Curtis se unió a la Legión. Él no quería formar parte de la Guerra de las Sombras, que había devastado su vida y la de 3 supervivientes de la Orden, además de su padre, si es que seguía aún vivo, pues no le había vuelto a ver desde que era un niño. Curtis cambió su nombre usando el apellido Trent e intentó esconderse en la Legión durante 5 años, el tiempo suficiente para formar parte de la ciudadanía francesa, pero aún huyendo de todo aquello, era constantemente sorprendido por extraños fenómenos paranormales. Fue entonces cuando se puso el apodo de Demon Hunter, el cazador de demonios. En 1996, Curtis abandonó la Legión extranjera. Después de sufrir muchos sucesos inexplicables,
que no podían aparecer en los archivos oficiales de la región, y comenzó a trabajar por su cuenta como mercenario de diferentes agencias ilegales bajo el mando de Martin Gunderson, lo cual es raro ya que Gunderson trabajaba para Eckart, según se ve en el juego. Curtis adquirió la fama de su padre y se enteró de que todavía estaba vivo, pero él se sentía incapaz de reconciliarse con él por las diferencias entre ellos. Nunca lo vería vivo de nuevo. En 2001, Constantin fue finalmente acorralado y asesinado por el alquimista oscuro Pieter van Eckart, al igual que todos los miembros restantes de la Lux Veritatis. De hecho, esto mismo es lo que le dice Eckart a Lara Croft antes de comenzar a luchar en lo que sería la batalla más aburrida de la historia, si no fuera porque en el Remastered cambiaron la batalla. Igualmente, lo que dice Eckart tiene relación con la historia del padre y abuelo de Curtis, por lo que no son palabras al azar. A consecuencia de esta muerte, la madre de Curtis, Mary, separó los 3 fragmentos del orbe que juntos formaban una daga, que era la única que podía matar a Eckart. Curtis heredó estos 2 fragmentos míticos del talismán que su madre guardó y que pertenecían a su padre. De hecho, en el juego, Curtis le dice a Lara que Eckart mató a su padre para evitar que ambos pasaran a sus manos, pero nunca se dice cómo los consiguió entonces. Pues aquí ya tenéis la respuesta. Los consiguió gracias a su madre. También heredó la temible hoja Churigai, un disco de cuchillas que estaba hecho de una aleación de berilio sacada de un meteorito que cayó en la Tierra hace millones de años. El Churigai se puede lanzar a los enemigos y dirigirlo mediante poderes telequinéticos, o sea, telequinesis. Pero solo un hombre experimentado y conocedor de los secretos de Lux Veritatis es capaz de manejarlo. Desde este momento, Curtis sentiría remordimientos por no haber ido en busca de su padre y no pararía hasta encontrar y matar a su asesino. En 2003, Curtis se cruzaría en el camino de Lara Croft, que va tras el asesino de Von Croy, a la que reconocerá como la famosa arqueóloga británica y renombrada aventurera, y ambos unirán fuerzas en Praga para combatir a la Cábala y a Eckart. Aquí es donde ambas historias, la de Lara Croft y Curtis Trent, se unen, según vemos en el juego, la única que conocemos y sabemos. Ahora, tras saber el pasado de Curtis, podemos hablar del juego que él iba a protagonizar. Lo que escucharéis a partir de ahora es información traducida de una página en inglés. He hecho algunos arreglos para que sea más inteligible, pero si se me ha escapado algo pido ya perdón de antemano. Esto que escucharéis ahora es una entrevista muy interesante que le hicieron a uno de los creadores de Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad. Murty Scofield, el escritor de Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad, también nos envió sus notas sobre el juego que habían propuesto. Curtis Trent, Demon Hunter. Curtis Trent, el cazador de demonios. Para los que no estamos licenciados en Oxford. Tenían 3 alternativas para el próximo juego. Curtis actúa completamente en solitario. Curtis Trent, Demon Hunter, o algo similar, sin rastro de Lara. Curtis tiene su propio juego, con Lara apareciendo como invitada en 1 o 2 niveles, como Curtis en el Ángel de la Oscuridad, que solo está en 3 niveles. Lara ha desaparecido y Curtis juega los niveles iniciales investigando qué le ha sucedido. Si Curtis va en solitario, se adentrará en un territorio similar al de Lovecraft. Los mitos de Chulu, o como se pronuncie, lo dejaré aquí en pantalla. Hellboy, Hellblazer de John Constantine o Clive Barker. Ya contamos con una gran cantidad de material de fondo sobre Curtis que puede expandirse a partir del juego 6. Con el juego 6 se refieren al Ángel de la Oscuridad. Si Curtis tiene su propio juego, no se intentará recrear Tomb Raider, sino que se buscará innovar completamente, creando algo único y poderoso como lo fue Tomb Raider en 1996. Debido a que Curtis y Lara compartieron píxeles en Next Gen, ciertos detalles deberán mantenerse, pero básicamente no hay límites. Podemos expandir el universo especial en el que habita, sus habilidades únicas y las fuerzas oscuras que debe enfrentar. El juego de Curtis no sería tan denso en términos narrativos, sino más lineal y centrado en la acción. El segundo juego de este arco o ciclo podría aprovechar algunos de los elementos de Next Gen, como la Cábala, los Nephilim y la historia de Lux Veritatis. Se podrían retomar algunas o ninguna de las pistas narrativas dejadas intencionalmente en el primer juego. Se podría revelar cómo Curtis
Sobrevivió tras el castillo Kriegler a través de un flashback cuando Lara regresa al final del juego 6 y lo encuentra aún vivo, aunque apenas entre las ruinas. Esto por desgracia nunca se ve en el juego, sino que regresa a donde luchó contra Boaz. Esto proporcionaría material ya establecido que podríamos usar, o bien podríamos crear algo completamente nuevo y explorar el lado oscuro del pasado de Curtis, como un cazador de demonios. Posible trama. La historia podría estar relacionada con la desaparición de Lara o ser totalmente independiente, con Curtis atrapado en eventos desencadenados por los lazos de su familia con lo macabro y lo grotesco. Podría comenzar con Curtis en una misión luchando contra otros mercenarios en una región desértica remota. De repente se desatan una serie de eventos demoníacos y Curtis se da cuenta de que, una vez más, lo oculto ha interrumpido en su vida, tal como ocurría en sus días en la Legión extranjera. A pesar de haber renunciado a su herencia de Lux Veritatis, haber cambiado su nombre y haberse unido a la Legión, el caos oculto de los mundos de las sombras siempre lo alcanzará, como si lo atrajera de alguna manera. Y esta vez parece más decidido que nunca a matarlo. Siempre luchó por negar su legado y se mantuvo al margen hasta que su padre fue asesinado por el monstruo Pieter Van Eckar. Después de esto, se involucró profundamente con Lara en la lucha contra el alquimista Pieter Van Eckar y los Nephilim. Apenas escapó con vida del castillo Krieler y regresó a su trabajo como mercenario, esperando evitar más encuentros con lo oculto. No podía estar más equivocado. Cuando Curtis intenta contactar con Lara, descubre que ha desaparecido misteriosamente, sospechando fuertemente de la cábala. Decide investigar su paradero usando sus contactos en el mundo del crimen profesional. Los acontecimientos lo llevan a regiones remotas utilizadas por Eckar para sus experimentos del siglo XV. A cada paso se enfrenta a una feroz oposición de mercenarios bien equipados, contratados por la cábala. Pero además de estos escuadrones, presencias demoníacas lo persiguen constantemente. Poderes arcanos se están filtrando al mundo, amenazando su estabilidad, y Curtis parece ser el epicentro de estas perturbaciones. Y de alguna manera todo está relacionado con la desaparición de Lara. O no, si este es un juego de solamente Curtis como protagonista. Curtis debe profundizar en su pasado como Lux Veritatis para combatir las fuerzas que lo acechan. Como iniciador de Lux Veritatis, tiene acceso a habilidades y conocimientos inaccesibles para el resto de personas. Finalmente, deberá aceptar el mando de la antigua orden para enfrentarse a los Nephilim, quienes buscan completar las fuerzas que Eckar puso en marcha para dar lugar a la nueva era de su raza. O bien podría enfrentarse a otro horror Lovecraftiano si preferimos dejar la historia de los Nephilim para que la retome Lara en solitario. Lista de ideas sueltas. Infestaciones demoníacas que se propagan a través de seres humanos. La gente común puede ser anfitriona voluntaria, ser poseída o infectada. Un escudo cinético que absorbe impactos y proyectiles de energía. Los almacena y luego los devuelve al enemigo. Un bastón telescópico con 2 hojas retráctiles similar a un piolet, que se lleva en una funda en el hombro. El escudo es guardado en un lugar seguro, ya que es demasiado peligroso para estar en el mundo. El bastón es destruido. El mentor de Curtis es un contemporáneo de su padre, un adepto de Lux Veritatis. Una línea de sangre de Lux Veritatis ilegal proviene de los guardianes de un conde o una condesa. ¿Por qué ilegal?, pregunto yo. ¿Portales en la selva están siendo abiertos por tribus salvajes, entre paréntesis, poseídas? Curtis tiene tatuajes y un anillo. Curtis es contratado como guardaespaldas, pero el cliente está infectado y él queda atrapado en un espacio cerrado. Una bestia sombría o sabueso infernal persigue constantemente a Curtis y aparece en todo tipo de situaciones inesperadas mientras explora o lucha contra otros enemigos. Pero antes de continuar con el vídeo, tengo que hablaros de algo, del banner del canal. Este es el banner. Dicho banner irá cambiando cada mes según la gente se suscriba y dé like a los vídeos. Nunca había sido tan divertido suscribirse a un canal y apoyar los vídeos. Empezó estando así y ahora está así. Vamos, que se puede bajar la vida a Yazmat. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Ahora sí, continuemos con el vídeo. A grandes rasgos, esta es la historia jamás contada sobre Curtis Trent. Se ve que querían hacerla, pero tras todo el desprecio que se llevó, además de la mala fama del Ángel de la Oscuridad, nunca pudo suceder. Una pena. Pero tal vez hoy en día, según está actualmente la industria, que está en un punto increíble,
No os dejéis engañar por los 4 tontos de turno. Sería una historia bastante más aceptada que hace años. Además que con la tecnología, capacidad y recursos actuales, además que ahora muchas compañías tienen más de una IP, pueden invertir más tiempo en desarrollar un juego. Y yo creo que tanto completar la trilogía del Ángel de la Oscuridad como un juego o una saga de Curtis Trent podría gustar hoy en día. Yo me lo compraría. Además, últimamente están de moda los remakes. Y si hicieran algo parecido como han hecho con el Final Fantasy VII Remake y sobre todo Rebirth, sería impresionante. 1000 veces mejor que el original. Si tenéis tiempo y dinero, os recomiendo que os compréis el remake y el Rebirth del 7, el juegazo del año en que salió. Si no me creéis, os veis el vídeo que dejaré en la descripción. Y recalco que a mí no me paga ni YouTube ni Square Enix. A última hora he encontrado que Murty Scofield, el escritor del Ángel de la Oscuridad, desveló en 2016 que tanto Curtis como Karel sobrevivieron a los eventos del juego. Sí, tanto Karel como Curtis iban a estar en la segunda parte. Supongo que lo dijo con la esperanza de retomar la trilogía, cosa que nunca ocurrió. Tengo pensado sacar otro vídeo, pero esta vez sobre Lara y sobre el juego, ya que he encontrado información sobre ello, y es tanta que no me da para incluirla en este vídeo, y creedme, es muy interesante. ¿Os sabíais toda la historia de Curtis? ¿Os hubiera gustado que hubieran hecho un juego sobre él contando su pasado como Lux Veritatis? ¿O es un personaje que no os gustó en su día o lo odiasteis porque supuestamente le quitó el protagonismo a Lara? Y digo supuestamente porque no es así, solo jugamos 3 niveles con él. Si no, fijaos en juegos de la época, como Primal, que la protagonista es Jennifer y podemos ir cambiando entre ella y Scree, que es una gárgola. O mismo en Final Fantasy, que controlamos a varios personajes en combate. En Final Fantasy X el protagonista es Tidus, pero Yuna tiene muchísimo peso en la historia, ya que también es protagonista, al igual que el resto que tienen sus partes importantes para la trama. El mejor juego del mundo. Y si queréis ver un vídeo en el que se habla de la trilogía y sobre las cosas que añadieron en el remastered, tienes un vídeo en el canal en el que hablo de ello. Y no os quedéis con la impresión de los primeros segundos. Lo bueno está en el interior, como siempre digo. Os dejaré un enlace en la descripción por si os interesa. Y siento de veras que este vídeo no tenga tanta edición como el anterior, pero ¿cómo hago si no hay vídeos del juego de Curtis? Me es totalmente imposible. Así que he puesto gameplay de los Level Editor y del Ángel de la Oscuridad, porque no hay otra cosa. Pero espero que, igualmente, aunque no tenga tanta edición, os haya gustado saber sobre lo que tenían planeado para Curtis. Así que suscribiros, like y campanita, y nos vemos en el próximo vídeo.